una porción de la palabra de Dios, que es algo tan importante que si ustedes creen en Dios, ustedes deben de escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Y les quiero leer en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice de esta manera la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y dice que Dios quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso también podemos ver algo claramente que también pues nos dice algo en Hechos 17, dice también lo siguiente, 30-31, dice, por cuanto ha establecido, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios está mandando a todo hombre que se arrepienta. Eso es algo que Dios ha establecido y es algo que Dios ordena, que todo hombre se arrepienta. ¿Y a qué me refiero cuando digo que Dios manda que todo hombre se arrepienta? Esto quiere decir, querido amigo, que Dios quiere que tú te arrepientas de tu pecado, de tu maldad. Es algo que Dios ordena a todo hombre, que el hombre se arrepienta porque el hombre es pecador. El ser humano es un ser humano que ha transgredido y ha quebrantado las leyes de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en el libro de Éxodo nos dice la palabra que están establecidos los 10 mandamientos. Y en Éxodo capítulo 20, vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 20. Uno de los mandamientos dice claramente, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién de aquí tiene un Dios delante de Dios que es un Dios falso? Esto puede ser no solamente una imagen, sino también el dinero, el trabajo, o también puede ser a un ser querido, a quien tú amas más que a Dios, más que a todas las cosas. Y está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aún también otro mandamiento que te voy a leer para ver si tú lo has quebrantado. Dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Tú alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano, querido amigo? ¿Has tú maldecido a alguien o has jurado en el nombre de Dios en vano? Eso, si tú lo has hecho, has quebrantado los 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos. Y otro dice también, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién de aquí ha deshonrado a su padre y a su madre? Yo sé que todos hemos deshonrado a nuestros padres, a su madre y a padre. Cuando el padre te dice no hagas esto o lo otro y tú lo haces, eso Dios lo ve así como alguien rebelde, alguien que ha quebrantado este mandamiento cuando tú desobedeces a tu padre y a tu madre. Entonces aquí vemos que tú has quebrantado un mandamiento tanto como yo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos personas tan imperfectas que no podemos nosotros guardar los 10 mandamientos. Pueden leer otro mandamiento, dice no matarás. Otro mandamiento que Dios ha establecido dice no matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien? ¿Quién de aquí ha asesinado a alguien? ¿Quién de aquí le ha quitado la vida a otra persona? Espero que nadie. Pero aquí no solamente está hablando literalmente, sino también nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Pero a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice no matarás? Él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo que si alguien se enoja contra su prójimo, dice algo en contra de alguien, esas personas se convierten en un asesino de corazón. Aquí lo que Jesucristo está haciendo es magnificando la ley de Dios. Y Él está diciendo, si tú maldices a alguien, si tú te enojas contra alguien, con alguien más, eso te convierte en un asesino de corazón y tú has quebrantado el mandamiento de no matarás. ¿Quién de aquí ha maldecido a otra persona? ¿Tú le has deseado algún mal a alguien más? Si lo has hecho, has quebrantado otro mandamiento del Señor. Y por eso es que yo he leído, me dice que Dios quiere que todo hombre se arrepienta, porque somos pecadores. Somos personas que siempre día con día pecamos, querido amigo, con los pensamientos, con las actitudes. Y aquí dice no matarás.
no matarás. Y cualquiera que diga falso, se enoje en contra de su hermano, su prójimo, ese ya es culpable ante los ojos de Dios. Dios te considera a ti como un asesino del corazón. Cuando tú odias a alguien, cuando tú muestras ira en contra de alguien más, Dios te dice no matarás, pero tú has quebrantado este mandamiento. Otro mandamiento dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es adulterio para ti, querido amigo? Adulterio es cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien más, que se va a la cama y para tener esas pasiones desordenadas. Y eso Dios lo condena también, no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí se ha acostado con una mujer casada? ¿Quién de aquí ha tomado otra mujer que no es la suya? Si lo has hecho, tú has quebrantado otro mandamiento de Dios. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo está diciendo que si tú, mi querido amigo, miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ya has cometido adulterio. Pero ¿cómo es eso? Porque Dios no solamente condena las acciones externas, sino también lo interior, tus deseos, tu lascivia, tu pecado. Si tú ves una mujer hermosa en la calle y tú la deseas en tu corazón, eso te hace a ti, querido amigo, un adúltero de corazón. Entonces tenemos que entender no matarás. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio. Tú has visto una mujer para desearla en tu corazón con codicia. Si lo has hecho, tú has quebrantado otro mandamiento del Señor, que es no cometerás adulterio. ¿Y cuál otro mandamiento te voy a leer, querido amigo? No hurtarás. No robarás. Tú en algún momento has tomado algo que no es tuyo, no importa el valor. Si lo has hecho, eso te convierte en un ladrón. Y Dios también condena al ladrón, tanto como al adúltero y al asesino. Así que si tú has tomado algo que no te pertenece y tú dices, nadie me miró, lo voy a tomar, es un lápiz, es algo tan sin valor. Pero eso, Dios, ante los ojos de Dios, eso es pecado. Y eso es pecado, querido amigo. Otro mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuando alguien habla algo falso que no es verdad, ¿cómo se llama eso? Se llama mentira. ¿Quién de aquí ha mentido? ¿Quién de aquí ha dicho una mentira piadosa para cubrirse él mismo? Cuando tú has cometido a alguien, pero tú mientes para limpiarte las manos y salir librado de todo eso, eso es mentir. ¿No has mentido? ¿No he mentido? Entonces hemos quebrantado cuántos mandamientos de los 10 mandamientos. Hemos quebrantado, digamos, 4 o 5. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que si alguien quebranta alguno de esos mandamientos, ha quebrantado todos. Hemos quebrantado, querido amigo, yo y tú, los 10 mandamientos. Sin duda. Pero ¿qué merece una persona que quebranta los 10 mandamientos? ¿Qué merece una persona que transfiere la ley de Dios? ¿Qué merece una persona que quebranta estas leyes escritas por Dios? ¿Sabes qué merece una persona que quebranta los 10 mandamientos? Merece la muerte. Tú y yo merecemos ser castigados por un Dios eterno, un Dios que es 3 veces santo. Tú y yo merecemos ir a ser arrojados al infierno por una eternidad. Y de eso es lo que nuestro Señor Jesucristo no más del infierno, más que del cielo, porque algún día tú y yo seremos juzgados por nuestra maldad, por nuestro pecado. La palabra dice que está establecido que el hombre que muere una sola vez después de hallar juicio, al juicio, querido amigo. Mira, no hay purgatorio que salve. La Biblia no habla de purgatorio. De eso no lo habla, sino dice que está establecido que el hombre que muere una sola vez después de hallar juicio. Entonces tú y yo hemos quebrantado los 10 mandamientos. Como por ejemplo, si una persona maneja y quebranta el límite de velocidad en la carretera, ¿qué merece esa persona? ¿Merece ser multado? ¿Merece ir a la corte, pagar alguna multa? Tú y yo también debemos de pagar a Dios todo eso. ¿Por qué? Ser castigados. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos personas que odiamos, que hablamos mentira, que codiciamos, que adulteramos. Tú y yo merecemos ser arrojados y ser castigados por un Dios santo. Tú y yo hemos, querido amigo, pecado en contra de un Dios que es 3 veces santo. Y merecemos la muerte.
merecemos ser castigados. Porque la palabra de Dios dice, Dios no tendrá por inocente al culpable. Tú y yo somos culpables cuando quebrantamos los 10 mandamientos. Si quebrantamos tan solo uno, somos culpables. Pero Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso es algo que muchas personas no quieren escuchar. Hoy no te vengo a decir, Cristo te ama, Dios te ama. No, dice que Dios está airado con el impío todos los días. Eso es lo que la palabra dice. La palabra dice que Dios está enojado, está airado con el ser humano todos los días. Ese es el Dios que yo te presento, un Dios de ira, un Dios que algún día va a juzgar a vivos y a muertos. Después de hallar juicio, Dios está airado, Dios va a condenar, Dios va a juzgar en el día del juicio. Tú y yo estaremos ante el tribunal de Cristo para pagar conforme a nuestras obras, sean buenas o malas. Dios va a pagar conforme a nuestras propias obras, querido amigo. Y tú y yo vamos a pagar. ¿Cómo es que Dios nos va a pagar? ¿Nos va a pagar con la vida eterna o llevándonos al infierno? ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo te encuentras tú delante de Dios en este día, querido amigo? Pero mira, te he presentado la enfermedad del ser humano y te he presentado lo que tú y yo merecemos ante un Dios justo. Pero mira, ahora te voy a presentar una noticia tan maravillosa. Te voy a presentar a alguien que sí cumplió la ley, a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino he venido para cumplir la ley. Cristo vino a cumplir la ley, algo que tú y yo no podemos hacer. Tú y yo no podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, somos personas que somos pecadores y somos personas que maldecimos y odiamos y siempre hablamos mentira. Pero te voy a presentar a Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te voy a presentar al Hijo de María que vino y nació y anduvo en esta tierra. Y Él nunca pecó, nunca cometió pecado. Él fue perfecto, Él cumplió la ley. Él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. A ese Cristo te presento yo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que fue crucificado. A ese Cristo te presento, aquel que murió y derramó su sangre tan preciosa. No te presento una religión, no te presento una tradición, no te presento mi propio pensamiento, te presento a Cristo y a Cristo crucificado. A ese te presento, querido amigo. Mira lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Cristo, querido amigo, padeció una sola vez por los pecadores. Cristo padeció una sola vez por ti y por mí, que somos merecedores del infierno. Cristo padeció una sola vez para salvar a pecadores. Diciendo que dice, el justo por los injustos. Cristo el justo por los injustos. Cristo el perfecto por los pecadores. Cristo el que nunca habló mentira. Él murió, padeció una sola vez. Él siendo justo, perfecto, sin culpa, murió por nosotros que somos culpables ante los ojos de Dios. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A ese Cristo te presento, aquel que padeció, aquel que sufrió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores, para salvar a esos que han quebrantado los mandamientos de Dios. A ese Cristo te presento. Segunda carta de los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no conoció pecado, Cristo nunca cometió algún pecado, pero dice que Dios lo hizo pecado. ¿Cómo es que Dios lo hizo pecado? Dios, el plan de Él era que Cristo padeciera una sola vez en la cruz del Calvario, en esa cruz, porque los romanos usaban la cruz para crucificar a criminales, pero Cristo nunca cometió ningún crimen, pero el plan de Dios era llevarlo a la cruz para que Él padeciera, para que Él muriera
por pecadores, querido amigo, por ti y por mí, que somos tan imperfectos, que odiamos, que matamos. Cristo padeció una sola vez. Y dice, al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y también te voy a leer en Romanos 5, lo que dice, es maravilloso. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno dejara morir por un bueno. Esto es algo que uno dice, ¿cómo es que yo voy a dar a mi hijo a morir por un pecador? Yo no haría eso. Yo tengo 2 hijas, yo no daría a una de mis hijas que la llevaran a morir en una cruz del Calvario por pecadores. Yo no haría eso, pero Dios sí lo hizo. Dios dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es la forma en como Dios mostró su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para pecadores, para personas que levantamos la ley. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A ese Cristo te presento, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, al que no hizo maldad, al que padeció una sola vez por los pecadores, el que fue crucificado de manos y pies, aquel que derramó su sangre preciosa. A ese Cristo te presento. Él te puede salvar, Él te puede rescatar del pecado. Juan 3:16, un texto tan famoso. Juan 3:16, yo sé que ustedes lo han escuchado tal vez, pero sobrepasamos lo que dice la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De esta manera amó Dios al mundo. De esta manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo maravilloso, querido amigo. Primeramente te mostré la condición del ser humano, que somos pecadores y que somos culpables ante los ojos de Dios. Pero ¿qué merece la persona? Merecemos castigo. Pero ahora te presento a Cristo Jesús, que solamente si tú crees en Jesús, tú puedes ser salvo. Porque no envió Dios a su Hijo para el mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mira, Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo. Dios mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo mediante Cristo Jesús. Dios dio a su Hijo, dio lo más precioso, dio a su unigénito, dio lo más, sobre que nos amaba por pecadores, para que muriera en forma de pecador. Eso lo hizo Dios. Y sigue diciendo, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. Así que si tú crees en este momento en Jesucristo, tú puedes ser salvo de la ira santa de Dios. Si tú crees en Jesucristo, tú tendrás vida eterna. Pero dice, el que no ha creído, ese ya es condenado. El que no ha creído en el nombre unigénito de Dios, ese ya es condenado. Si tú no has creído y solamente vives una religión, querido amigo, tú eres condenado ahorita en este momento. Si no te has arrepentido de tu pecado, de tu maldad, tú eres condenado en este momento. Y si mueres sin Cristo, irás al infierno. Irás al infierno por una eternidad. Ese es el mensaje que te traigo. Esto es como cuando vas al doctor y te dan un medicamento y tú dirás, bueno, yo no estoy enfermo, pero si te dice cuál es tu condición, cuál es tu enfermedad, si te dice esta es la cura para el cáncer, para el diabetes, para X enfermedad, aquí está el remedio, y tú dices, gracias doctor, lo tomo porque yo lo necesito. Pero si un doctor te da solamente un medicamento sin explicarte tu enfermedad o qué puede suceder si no lo tomas, tú dirás, ¿para qué lo necesito? Pero esto, querido amigo, te he presentado que el hombre está enfermo, de pies a cabeza, dice la palabra. Tú y yo estamos enfermos,
¿Por qué? Porque el pecado nos ha contaminado. El pecado del ser humano contamina al hombre. Pero ahora yo te presento a Cristo Jesús, al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A este Cristo te presento. Y te voy a leer lo que dice también en Isaías 53. Isaías 53. Habla lo que sufrió Jesucristo. Despreciado y desechado, dice la palabra, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí dice que Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres. Podemos ver también en un momento cuando Jesucristo va ante Pilato y la multitud, ¿qué es lo que ellos quieren? Había un hombre que se llamaba Barrabás y ese hombre era un criminal muy conocido y la gente pide a Barrabás que sea libre, pero piden que Jesucristo sea crucificado. La gente pide que Cristo sea crucificado y que Barrabás sea dejado libre. Oiga, eso es lo que dice la palabra, que él fue despreciado entre los hombres. Jesucristo fue despreciado. Aún en este día, cuando predicamos de Jesucristo, Cristo es despreciado. La gente se ríe cuando hablamos de Jesucristo. La gente, ¿por qué? Porque la gente no entiende. La gente está cegada por su pecado, por su maldad. Y sigue diciendo, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Cristo fue herido por nuestros pecados. Cristo fue herido por nuestra maldad. Y sigue diciendo, molido por nuestros pecados. Él fue molido, querido amigo. Fue molido por Dios. En la cruz del Calvario él fue molido. El Padre lo molió. ¿Por qué? Porque él debe de morir para salvar a pecadores, para llevarnos a Dios. Y sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros nos hemos descarriado, querido amigo. Algunos ahorita están descarriados. Algunos andan caminando en esta vida sin Dios. Muchos no conocen a Dios, pero solamente viven una religión. Solamente viven una tradición, sino conocer al Dios de la Biblia. Pero hoy, querido amigo, te pido, te imploro, que en esta hora te arrepientas de tu pecado, te arrepientas de tu maldad y le pidas perdón a Dios, porque Dios es bueno, es rico en misericordia. Dios es un Dios que te puede salvar. Si crees en Jesucristo y te arrepientes de tu pecado, Dios puede salvarte en esta hora, porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Muchos están alejados de la gloria de Dios. Muchos están muy lejos de Dios. Pero en este día te pido que mires tu condición espiritual y pidas a Dios que Él te salve. Porque si hoy mueres o mañana, ¿quién te promete que vas a ir al cielo? ¿Quién te promete el día de mañana? ¿Quién te promete que no vas a tener vida el día de mañana? Pero si mueres en tu condición sin Cristo, ¿a dónde vas a ir? ¿En dónde vas a despertar? ¿En el cielo o en el infierno? En esta hora, clama a Dios, pide que te salve, pídele perdón y arrepiéntete de tus pecados. Por eso es que desde comencé leyendo, dice la palabra en Pedro 2:3, 9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es el evangelio que te presento, el evangelio de Cristo Jesús. Que hablamos del arrepentimiento, de que tengan fe en Cristo para ser salvos. Muchas religiones no predican esto. Muchas religiones piensan que por buenas obras te van a salvar.
pero no es por buenas obras, no es por buenas obras, sino es por fe si crees en Cristo. Los testigos de Jehová piensan que por hacer buenas obras se van a salvar. Los católicos piensan que por seguir alguna tradición o cumplir normas se van a salvar. Piensan que su religión es la verdadera y esa religión los va a salvar. No es la religión, querido amigo, no son las buenas obras, sino es Cristo, el que murió, el que apareció, el que fue crucificado, el que dijo: Padre, trae sobre mí el pago de los pecadores. Padre, yo quiero ir a la cruz por Él, yo quiero ir a la cruz por Él. Cristo dijo: yo voy a la cruz por los borrachos, yo voy a la cruz por los homicidas, yo pagaré el pago, dijo Él, por los pecadores. Esa es la noticia tan maravillosa que te presento, querido amigo. Cristo lo hizo. Tú no te puedes salvar por tus buenas obras, porque la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestras obras no nos salvan, solamente la obra redentora de Cristo. Cristo, su obra tan buena y perfecta, es la que salva a pecadores. Arrepiéntete de tus pecados, de tu maldad, y ven a Cristo. Ven a Cristo. En arrepentimiento y fe, cree de todo corazón. Cree que solamente a través de Él puedes ser salvo, y no por una religión o tus obras, por tu creencia, sino solamente a través de Cristo Jesús. Cristo es quien murió. Cristo es quien vino a esa tierra. Cristo murió. Cristo fue sepultado y Él resucitó. Y es a la diestra del Padre. Él venció la muerte y Él venció el pecado. A ese Cristo te presento, al Cristo crucificado y al Cristo que resucitó, querido amigo. A ese Cristo que venció la muerte. Muchos lo miran solamente como un Cristo muerto, pero Cristo está vivo. En Cristo hay vida eterna, en Cristo hay perdón, en Cristo hay una bendición tan grande. Eso no se compara, querido amigo. La vida eterna está en Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo: yo soy. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por Él. Cristo es el puente que nos lleva hacia la vida eterna. Jesucristo es quien nos lleva hacia el cielo. Él no dijo tal religión, tal obra, tal creencia, tal tradición. No, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, querido amigo, por escuchar. Y te pido, te imploro que clames a Dios y le digas: sálvame, dame la vida eterna, y creo solamente en Jesucristo. Que tengas buen día, querido amigo. Gracias.